Esta es la oscuridad en la que, desgraciada y obligadamente, viven más de 780 millones de personas, jóvenes y adultas, en el mundo. No porque padezcan ninguna ceguera o especial enfermedad. Las condenamos a vivir así porque no saben leer. Las personas iletradas malviven en este ambiente, oscuro y frío, como usted lo está apreciando en estos momentos. Porque el mundo, la vida, la sociedad, actualmente, están para ser leídas. Nuestra existencia está llena de mensajes e indicaciones escritas que necesitamos poder leer. De no ser así, nos encontraremos sumergidos en esta oscuridad. Hay miles de personas que han luchado contra el analfabetismo y que merecerían una película como esta. Pero permitirnos que este documental se centre en una mujer muy especial, Leonela Relis, conocida familiarmente como Leo. Una humilde maestra cubana que con su incansable trabajo y amor por los demás ha conseguido alumbrar la vida de millones de personas. Una mujer humilde que les hablará desde la pasión y desde el compromiso. Les hablará, como digo, del analfabetismo, de la alfabetización, por tanto, de la pobreza, de la extrema pobreza, de esos 700 millones de personas que no tienen opciones de bienestar ni condiciones materiales dignas de subsistencia, y también, lógicamente, les hablará de justicia y de esperanza, porque ella cree que tenemos la obligación de soñar una sociedad culta y alfabetizada. Leonela, nos gustaría que nos describieras qué es para ti la educación y de qué manera te ha influenciado. Comencé dentro del magisterio desde niña. ¿Por qué desde niña? Porque los juegos que realizaba en casa eran precisamente juegos donde organizaba un aula, colocaba muñecas, les daba clases. Quiere decir que desde muy pequeña quería hacer lo mismo que hacía mi maestra Minerva. Leonela es para mí un ejemplo y la tengo presente siempre, porque coincidentemente la vida nos llevó a trabajar juntas en el mismo lugar, en el preuniversitario. Ella empezó como profesora de español literatura y después le dieron una responsabilidad más fuerte dentro del consejo de dirección de la escuela, la psicopedagoga de la escuela, dada sus experiencias, su forma de actuar, de trabajar con los alumnos que tenían dificultades. Como profesora es excelente, es magnífica, es
una profesora de literatura que trata de, con pocas cosas, enseñarte todo y llegarte. Porque siempre, 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 siempre lo que trata es de llegarte, de hacer que estés motivada por la literatura, por aprender a hablar correctamente, por aprender a escribir correctamente, porque te motive leer, que eso es algo que los jóvenes actualmente no tenemos mucho. Un profesional de la docencia, su primera función para mí es ser ejemplo, porque no se puede enseñar lo que no se es capaz de practicar. Sí. Hay que ser ejemplo en el cultivo de valores, en las actuaciones, en los modos de hacer, de pensar, de decir, de concebir el mundo. Para mí, un educador es, ante todo, aquel que es capaz de desprenderse de sus conocimientos, de su preparación, de tratar de que otros alcancen esos lugares en la sociedad y que sean personas que no solo tengan conocimiento, sino que unan conocimiento, valores y sentimientos en su modo de actuación. Es una persona que tiene una extensísima cultura pedagógica. O sea, es una persona culta en términos de pedagogía, que es lógicamente el aspecto que yo más me relacioné. Tiene una gran sabiduría en todo lo relacionado con la educación y específicamente con la alfabetización, pero un conocimiento científico con una dialéctica entre la teoría y la práctica muy especial. Una persona entregada de una manera apasionada a la causa de la humanidad, a la causa del bienestar de las mayorías analfabetas, pobres, que no han tenido las oportunidades que hemos tenido muchos de nosotros. Un educador no es aquella persona que conserva o que posee muchos títulos. No son los títulos lo que nos hacen profesionales de la educación. Nos hacen profesionales de la educación el ejemplo ante cada estudiante, inculcar en ese estudiante el amor hacia los demás, el respeto hacia los demás y a considerar que este mundo es un mundo, como decía Ciro Alegría, ancho, pero que no es un mundo ajeno. Es el mundo nuestro, es el mundo en el que todos debemos convivir en paz, en armonía y realmente un mundo que nos permita ser cultos para ser verdaderamente libres. Es una gran maestra. Es una persona que tiene un gran corazón, un gran amor para la gente y especialmente para el pueblo haitiano. Es una persona que tiene mucha fe y también una gran fuerza de trabajo. Es una persona muy recta con su trabajo. Para ella es fundamental que se respete lo que hace. Muy seria en lo que realiza, lo hace de vocación, lo hace con todo el amor del mundo. Es una maestra extraordinaria. Para ella lo más fundamental es estar en el aula con el alumno. Disfruta el olor del pizarrón, de la tiza, del borrador. Para ella compartir con sus alumnos es fundamental. Por la O, la vocal. Déjame que te ayude. La I. Toda la hago bien, Ahí la tiene buena, ¿por qué la borra? La. ¿Qué es el analfabetismo? El analfabetismo
es una consecuencia de los problemas de orden social. Es decir, el analfabetismo existe porque existen inequidades e injusticias sociales y existe porque no hay educación para todos en todos los lugares. Por tanto, el analfabetismo es una consecuencia de un problema social. Y el analfabetismo es un fenómeno muy complejo, extremadamente complejo, porque atiende a una diversidad muy heterogénea y requiere de un tratamiento muy diferenciado de acuerdo con su carácter también relativo. Hay lugares donde existe un determinado tipo de analfabetismo de acuerdo con el desarrollo que tenga el lugar. Cuando no sabía, todo el mundo me engañaba, me decía, firme este documento, y yo les decía, no lo puedo firmar porque no sé leer. Entonces me decían, ponle ahí en el dedo, entonces eso hacía yo. Que incluso tuve varios problemas por eso, porque firmé documentos que estuve a punto hasta de caer presa porque eran deudas y como no sabía, entonces yo firmaba y sin saber pues. Pero ya gracias a Dios ahora que estoy estudiando ya las cosas cambian. Es muy diferente porque ahora ya nadie me engaña. Antes de firmar, primero leo. Antes de abrir el centro de alfabetización en la zona, no sabía leer ni escribir y no entendía los números en cualquier documento. Y a partir del funcionamiento del centro de alfabetización, tuve la posibilidad de aprender a leer y a escribir y otras cosas interesantes. Triste, porque uno si no sabe leer y escribir es triste, uno no puede leer, o sea, no puede, anda incomunicado porque imagínese, anda por una avenida y si no ve las direcciones, ¿cómo llega? Y lo hacen hacer cosas que uno no debería hacer a cuenta de que uno no sabe leer. No es como cuando uno sabe leer, que bueno, uno ahí lee y sabe, pues, o sea, tiene conocimiento de las cosas, tiene conocimiento de la vida, de las cosas. Ya por lo menos leo corrido, me gusta la lectura, investigo en libros, me meto en la computadora. Aquí donde yo fui a usar las computadoras y ahora, bueno, me di cuenta que me gusta investigar y ahí en las computadoras, cuántas cosas no me perdí yo hace tiempo ya cuando tenía una computadora en la mesa porque no sabía buscar cómo investigar y a mí me gusta mucho investigar todo lo que es naturaleza, ciencias naturales, matemática. Por tanto, el analfabetismo es ese fenómeno socioeducativo complejo, relativo, heterogéneo. Es una consecuencia de que no exista realmente educación para todos, ni que exista igualdad social. Igualdad en el sentido de que todos tengan acceso y posibilidad de estudiar y de prepararse para poder enfrentar y transformar el mundo en que se vive. Por tanto, los seres humanos que padecen de analfabetismo no están en igualdad de condiciones para realizar en la sociedad determinadas tareas, no pueden practicar sus derechos políticos, no pueden practicar sus derechos sociales y, por supuesto, con respecto a la cultura tampoco. Entonces están siendo excluidos política, socialmente y culturalmente. Cuando los expertos dibujan el perfil de una persona analfabeta, nos señalan que 2 de cada 3 analfabetos son mujeres y 3 de cada 3 son pobres.
no es que hemos nacido pobres, es que nos han hecho pobres, porque hay una relación entre la pobreza y el analfabetismo. Pero ¿por qué es que esos pocos adinerados, ricos y dueños de esos municipios o de esas patrias tienen a este mundo empobrecido y a este mundo iletrado? Porque el analfabetismo y la pobreza causa dependencia. Y entre más dependiente estés, más te pisotean, más te vuelven, en vez de pobre, más desgraciado. Y por eso entonces esa relación no debe de quedarse solamente en una relación, sino que debemos de luchar a través de la alfabetización, cómo lograr despertar esas mentes para que salgan de la desgracia y que salgan del analfabetismo. El capitalismo internacional tiene ya organizado la repartición la división del trabajo en el mundo y a veces utilizan la pobreza como una posibilidad de tener una cantidad de obreros a nivel de salario muy bajo. Eso entonces le conviene continuar con la pobreza, continuar con la situación de miseria, porque eso facilita a ellos alcanzar una población activa a bajo precio. Una persona alfabetizada y culta no soportaría la infamia y la impunidad de las sociedades fruto de sus gobiernos. La desigualdad actual, que nos lleva a que cada vez los ricos son menos y más ricos y los pobres son más y más pobres, sea la tónica general. El analfabetismo es una fuente de pobreza, es una fuente de discriminación, de marginalización, de exclusión también. Y es una causa y es el efecto también de esa realidad. Porque la mayoría de ellos pertenecen a la categoría de las mujeres, son pobres, son gente que vive en las zonas rurales y también pertenecen a la población de color negro. Y la educación es un derecho humano, como el aire. Si uno nace, tiene que respirar. Entonces, si uno va a comprar una botellita de aire cada vez que va a respirar, imagínate. Entonces, es un derecho. Por eso para nosotros la educación es obligatoria. Mientras más alto sea el nivel cultural y educativo de una población, toda esa sociedad se beneficia. Si es bajo el nivel, toda la sociedad se perjudica. En Haití tenemos más de 3 millones de personas que no saben leer y escribir. Los del primer mundo están contentos de que nosotros tengamos esa cantidad de analfabetos para poder dominarnos, para poder explotarnos, para utilizarnos con más fuerza. Para acabar con el problema del analfabetismo es necesario hacer una revolución. Batalla que comenzaron los maestros y que cobró... Luego, en el año 1961,
al triunfo de la revolución, se solicita a los jóvenes cubanos, que éramos niños, 13, 14, 15 años, incorporarnos a la epopeya más grande en el orden socioeducativo que ha hecho nuestro país, que fue la gran campaña nacional de alfabetización. En esa campaña creo que realmente aprendí a comprender qué cosa es el magisterio. Y fui al campo de Holguín a alfabetizar, pues me hizo comprender y tomar conciencia de que los seres humanos todos somos iguales, aunque parezcamos diferentes, y que son las diferencias sociales y las diferencias educativas las que nos hacen distintos. Tú, obrero, enseñado por otros obreros, podrás comprobar lo que puedes sabiendo. Conocer cuál era la realidad que nos había dejado el capitalismo al inicio de la revolución. Y eso promovió en el pueblo cubano la unidad de poder eliminar el analfabetismo. El analfabetismo es algo que surge porque hay una política mal dada desde el punto de vista educacional. El capitalismo nos dejó cerca de 1 millón de personas que no sabían leer ni escribir o no sabían firmar. Esta campaña tenía que cumplir un objetivo de la educación socialista, y era la igualdad en derechos, de que todos pudieran tener una educación, que todos los habitantes de Cuba puedan tener una educación completa. No va a haber ninguna desigualdad, todos van a tener derecho a la educación, y entonces estaba ese gran grupo de iletrados que era necesario alfabetizarlo. Esta campaña logró su objetivo. Aprendieron a leer y escribir más de 707.000 cubanas y cubanos de ese 1 millón que teníamos a principios ya de la revolución. Y hoy nos sentimos orgullosos porque vamos a tener donde quiera estas enseñanzas, porque antes no las teníamos, porque no querían que nosotros despertáramos. Y hoy nosotros los vamos a despertar, ¿ves? Ya vamos a estar más amplios para trabajar. Vamos a conocer cultura y todo. Enseñando lo que sabe a los demás. Alrededor de 20 años después, vuelven a suceder los mismos hechos, en diferente lugar. En el mes de julio del año 1979, se culmina la Revolución Popular Sandinista de Nicaragua. Una de las primeras acciones que lleva a cabo el nuevo gobierno es el de realizar la Cruzada Nacional de Alfabetización, donde miles de jóvenes marchan hacia las montañas para alfabetizar a las gentes del campo. Del éxito que nosotros tengamos en esta cruzada de alfabetización ahora, depende el éxito de los planes de desarrollo de la revolución sandinista en nuestro país. Ahora el problema de los revolucionarios es ver qué producimos en este país, cuánto producimos en este país para que esas riquezas, esos bienes, esos servicios producidos por la clase trabajadora puedan ser distribuidos con justicia, en forma equitativa entre todos los obreros, campesinos y trabajadores de Nicaragua. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a obtener eso si nos encontramos con un 52% de nicaragüenses que no saben leer y escribir? Esa es la importancia fundamental de la campaña de alfabetización. Sentar las bases entre los obreros y campesinos para que, sabiendo ellos leer y escribir, se preparen técnicamente, se preparen políticamente, se preparen ideológicamente y sean quienes conduzcan hasta el infinito el poder popular dentro del proceso revolucionario nicaragüense. Y dice Cabo Chendo que partiendo están quienes de brigadas a alfabetizar. Y con todo el pueblo bien organizado vamos a entender mejor nuestra función, que es ir defendiendo todas las conquistas y profundizando la evolución.
representó un mundo mejor, una juventud que pudo leer hacia dónde quería ir. Una participación jamás visto en esta tierra, y no estoy hablando de vanidad. Por algo la UNESCO la llamó la participación y la movilización más grande del siglo, porque no se había dado una movilización y una participación más grande que esta, a excepción de Cuba. No solo el gobierno tiene la responsabilidad de sacar a un pueblo adelante, también el pueblo tiene la responsabilidad de apoyar a ese gobierno con su aprendizaje para poder producir mejor, vivir más sano y no causarle gastos económicos al gobierno, sino que lograr una vida sana, un pueblo produciendo para sacar juntos la pobreza de ese país. Leonela preparó un grupo de encuentro con todos los sectores de la nación para la viabilidad y gestión de la campaña de alfabetización. Todos los sectores estaban en esa orientación de la Leonela: los paisanos, los sindicatos, los educadores, otros profesionales de todos los sectores de la población, y la prensa también. Yo conocí a Leonela el 28 de octubre de 1999. Cuando Leonela llegó, la secretaria de Estado de aquella época, Madame Guitou, hizo que todo el mundo que trabajaba en la Secretaría de Estado la conociera. Y la misma secretaria de Estado me dijo: Paul, mira la responsabilidad que te voy a dar como chofer. Todo lo que Leonela va a hacer va a ser sobre tu responsabilidad. En Haití aprendimos nuevamente, de forma mucho más marcada, la relación que tiene el analfabetismo con la pobreza, con el hambre, con la miseria, con la pobreza extrema, con la insalubridad. Como el analfabetismo no es un problema que solamente uno puede decir es que no sabe leer y escribir, va más allá de eso. Por eso tenemos que decir que el analfabetismo está estrechamente relacionado y asociado con la pobreza, con la miseria, con la violencia, con los problemas que existen en la biodiversidad, los problemas que existen ambientales, están muy relacionados. Entonces en Haití comprendimos perfectamente allí, en el terreno, cuánto hay que hacer en el orden social para poder eliminar el analfabetismo desde el punto de vista pedagógico. El trabajo que hizo Leonela fue muy importante, ya que me hizo entender esa forma de alfabetizar y me hizo comprender que las cosas imposibles pueden ser posibles. Eso es lo que creo sobre el trabajo que Leonela realizó. Ella vive enamorada de los haitianos. Su país preferido es Haití. Le decía, mis negritos lindos, los adoro. Ayer estaba viendo yo fotos, y la mayor cantidad de fotos que tenemos es de Haití. Donde más feliz se le veía era en Haití. Con todo su grupo de alumnos, con todos sus analfabetos. Era feliz, felicísima en Haití. Y siempre decía, ese es mi segundo país, Haití. Lo necesitan que estemos allí, que los ayudemos.
En los años 2003 y 2004, nosotros aquí en Nicaragua ya nos costaba mucho lograr que la gente quisiera aprender. Ya nos costaba mucho también que jóvenes quisieran enseñar. Las cartillas eran muy gordas. Los métodos con 12 pasos metodológicos, 8 pasos metodológicos, por más que le buscábamos nosotros menos pasos, era muy difícil y muy tardado. Con mucha beligerancia, un hombre o una mujer aprendía a leer en un año, a 2 horas, desde lunes hasta viernes. Ya no había motivación. Y los que andábamos en este camino alfabetizador, estábamos atravesando problemas graves porque ya nosotros también nos estábamos desanimando, porque muy poco ya íbamos haciendo. Cuando el Ministerio de Cuba, a través de la Leonela, logran crear ese método prodigioso del Yo Sí Puedo, y ese método audiovisual con 13 semanas o 12 semanas u 8 si vos querés, iba a enseñar a una persona, estábamos como descubriendo el mundo sideral. Yo sí puedo. En la parte superior de la cartilla aparece un número y al lado una letra. Debajo de la letra observarás una figura que reconocerás fácilmente. Debajo de la figura... El Yo Sí Puedo nace a partir de una idea de nuestro querido Fidel en el año 2001, en el que nos encargó hacer una cartilla muy pequeña porque el problema económico está muy marcado en el mundo y era necesario que Cuba, a partir de esa deuda que tenía de solidaridad con otros pueblos, pudiéramos ayudar a otros países que tienen este problema del analfabetismo. El Yo Sí Puedo, primero que todo, sigue el principio de nuestra campaña del 61 de querer eliminar de la faz de la tierra ese grave problema. Luego, quisiera destacar que el Yo Sí Puedo tiene su génesis en la República de Haití, donde durante 2 años estuvimos desarrollando labores de colaboración internacionalista en alfabetización por radio. Por lo que nuestro agradecimiento con ese pueblo es muy grande, porque nos permitió comprender bien cómo los medios audiovisuales, la radio, la televisión y otros medios son fundamentales para la educación de un pueblo y cuánto pueden ayudar, si están bien orientados y están bien dirigidos, a desarrollar una buena campaña de alfabetización. Vine a conocerlo específicamente a través de Leonela misma, pero ya con el éxito del programa, ya el programa divulgado a nivel internacional. Pero en lo particular, cuando ella me explica, dice, chica, un día yo venía de mi casa y antes de pasar el túnel veo el cartel de Raúl que dice, sí se puede. Y ella, esa frase de Raúl, de que sí se puede, entonces ella dijo, bueno, entonces el programa puede llamarse Yo Sí Puedo. Y porque es un método audiovisual en donde los participantes pueden utilizar los ojos, todos los
sentidos que podemos utilizar para aprender. Hemos tenido que adaptar el Yo Sí Puedo a la cultura y a la mentalidad y a la situación política también de Haití, lo que hace que hemos repensado la temática de las 65 lecciones que componen el Yo Sí Puedo haitiano, que se llama Oui, on est capable. En el año 2000 se inició en Venezuela la campaña de alfabetización bolivariana, justo al año de vencer en las elecciones generales Hugo Chávez, proclamando la Revolución Bolivariana. A esa campaña se sumaron 20.000 voluntarios. Posteriormente se realizó el Plan Nacional de Alfabetización, denominada Misión Robinson. Surge de una conversación política, ¿entiendes? Haciendo análisis político y tal, Fidel le dijo a Chávez, oye, en Venezuela no pueden haber 4 millones de oligarcas. No puede haber 4 millones de oligarcas. Eso es imposible. Ahí hay algo más. Problema de conciencia. ¿Cómo está el analfabetismo en Venezuela? Ah, bueno, tenemos más de 1,5 millones de analfabetas. Ahí está el problema, dijo Fidel. Porque la conciencia es el conocimiento. Y siempre la oligarquía, para tener la dominación de la gente, no se preocupa por la formación de los más pobres. No se preocupa, no la garantiza. Por eso tienen una concepción liberal de la educación, ¿no? Entre tanto que nosotros tenemos que ir a buscar, siempre buscando la igualdad, siempre buscando al que más necesita, ¿no? Garantizarle sus derechos. El Yo Sí Puedo ha sido un modelo pedagógico. Ese modelo pedagógico reconocido por la UNESCO en el 2006, cuando le concedió a Cuba el premio Rey Seijón, nos ha permitido ir contextuando, ir modificando, ir adecuando a las realidades de los países, no solo en hábitos, costumbres, formas, sino también en sus lenguas. Y hemos podido ir en este trabajo que ha sido muy paciente, pero de mucho sacrificio. Hemos contextuado el programa más de 11 veces en lengua hispana. Hemos llevado el programa a las lenguas originarias, que son, pudiéramos afirmar, a veces las más abandonadas, las menos atendidas, y esas culturas tienen sabidurías y muy grandes. Lo hemos podido llevar al quechua, lo hemos podido llevar al aymara, lo hemos podido llevar al guaraní, lo hemos podido llevar al suajili, lo hemos podido llevar a las lenguas vehiculares, inglés, portugués, lo hemos llevado al creol. Por eso siempre tenemos que decir el Yo Sí Puedo es de todos. Porque si lo hicimos en quechua, quienes aportaron la cultura y la lengua son los quechuas. Si lo hicimos en suajili para Tanzania, quienes aportaron la cultura y la lengua fueron los tanzanos. Y así sucesivamente. Por eso es que este es un programa eminentemente colectivo y siempre digo que es de millones de personas. Tiene mamá, tiene papá, pero tiene tíos, primos, medios hermanos, tiene muchísimas cosas el Yo Sí Puedo.
Para nosotros el programa Yo Sí Puedo, el método Yo Sí Puedo, ha sido como una luz en las tinieblas. Ha sido un trabajo bastante importantísimo porque se ha abierto los ojos de la gente de muchas comunidades y muchos lugares. Desgraciadamente nuestra comunidad vive tan dispersa, pero sí se logró entrar a lo largo de 400 kilómetros del río Coco, los barrios de Puerto Cabezas, a lo largo del río Prinzapolca. Yo creo que sí ha cambiado bastante. Lo que hicimos es trabajarlo a nuestra realidad. En otra palabra, mi persona fui un facilitador y lo mismo, alumnos de la secundaria. Entonces, los que trabajamos y los que dieron la clase a nuestros mismos pobladores somos nosotros. ¿Usando qué método? Usando el método Yo Sí Puedo, ¿verdad?, de la Leonela, pero sí con énfasis en nuestros propios entornos, como pueblo indígena Rama también. Nosotros hemos enfrentado muchas situaciones alrededor de la alfabetización. Así brevemente le explico que en la década de los 58 más o menos para adelante, hubo un programa pero ese era todo lo contrario de la alfabetización que estamos viendo, porque el programa se llamaba Educación Fundamental para el Río Coco, donde está la mayor cantidad de población de miskitas, porque eso era la españolización de nosotros los miskitos. Es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora. Entonces, ahora yo creo que el Yo Sí Puedo, que ha penetrado a todas las comunidades posibles, ha hecho labores muy importantes y esto significa para nosotros un triunfo. Es un método que quería utilizar ya que es muy fácil y a partir de su aplicación las personas pueden leer y escribir muy rápido. Con la utilización de las imágenes y de las ilustraciones, como el sol y otros, y como se ve en el televisor hacer las formas de las letras destacadas, como la A, la O, las personas pueden leer y escribir a partir de este método. Las personas aprenden a leer y a escribir con mucha facilidad, a partir de la aplicación de este método. Representaba una gran esperanza para el mundo. Porque para mí, en síntesis, el Yo Sí Puedo se reduce a esto. Que a partir de aquí contamos con el método más sencillo y más económico que nos permite, si hay voluntad política de los gobiernos, erradicar el analfabetismo en el mundo. Ni más ni menos. En la primera cartilla que teníamos, habíamos hablado de ello, de la familia, de las mujeres, del rol que tienen las mujeres en la familia. Y Leonela comentó, la primera lección va a ser sobre la familia. Es por eso que cuando observan la cartilla, se van a percatar que la primera lección que aparece es sobre la familia. Ella siempre es un ejemplo porque trabaja sin fatigarse. Ella dice que las mujeres pueden trabajar más que los hombres. Y ella es un ejemplo para todas las mujeres de la Secretaría de Estado, ya que les demostró que las mujeres sí pueden trabajar fuerte en el proceso de alfabetización. El método que creó como un método no acabado, ¿no? O sea, que cada día se le incorporaba algo nuevo, ¿no? Yo considero que el método Yo Sí Puedo era como un método en desarrollo, en construcción, ¿no? En construcción. En Venezuela, durante 2 años, estuvimos aplicando Yo Sí Puedo. Y en el mes de octubre, el 28 de octubre del año 2005, se hizo realidad ese sueño y la UNESCO declaró territorio libre de analfabetismo a Venezuela. Hasta ese momento, erradicar el analfabetismo era una tarea solo del Ministerio de Educación y era solo de los educadores. Cuando salta al concepto de misión, es un problema de la sociedad toda la sociedad. Esta sociedad tiene un problema, tiene un mal, tiene una enfermedad, el analfabetismo. Bueno, toda esta sociedad tiene que trabajar para curarse. Hay que erradicar el analfabetismo.
Hay historias tristes y otras alegres. Yo recuerdo que cuando había dificultades para desarrollar el trabajo, Leonela se ponía un poco triste. Incluso a veces yo lloraba, pero ella me decía: nosotras tenemos un tiempo limitado para que las personas aprendan a leer y a escribir. No podemos perder tiempo, porque esas personas, cuando aprendan a leer y a escribir, van a participar en el desarrollo del país. De 1990 al 2004, nosotros habíamos alfabetizado 45.000 personas. ¿Cuántos años son? Como 14. Como 14. Y en un año habíamos alfabetizado, en el año 2006, habíamos alfabetizado 179.999 personas. ¿Qué te parece? En un solo año. Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos cerquitita en Nicaragua de lograr la erradicación del analfabetismo, y es por el yo sí puedo, es por la Leonela, que hoy Nicaragua es un territorio libre de analfabetismo con el 3%. Que en mera campaña del 2006, distintos partidos, distintos alcaldes habían entendido que el yo sí puedo era la verdadera democracia, que el yo sí puedo era el verdadero respeto a los derechos humanos. Por eso entendieron los alcaldes de que al enseñarle a leer a sus pueblos estaban logrando el verdadero respeto a la democracia, a la paz y a los derechos humanos de sus alcaldías. Ahora vamos a leer. La reforma agraria recupera la producción de la tierra para el pueblo. Repitamos la palabra. La puerta de entrada al conocimiento es la lectura. Si tú no sabes leer, difícilmente puedes acceder. Tú puedes tener mucha experiencia y puedes avanzar mucho en el conocimiento práctico, pero solo de lo que tú hagas y del ambiente donde tú te muevas. Entonces, tú estás limitado si no lees a toda la creación de la humanidad, porque se transmite a través de la escritura. Creo que el invento más importante de la humanidad es el libro, incluso por encima de la rueda, pues a pesar de que ésta facilitó el transporte de objetos y transformó enormemente la vida de las personas, su alcance es físico y por lo tanto efímero. Se trata de un invento utilitario. El libro, en cambio, transporta ideas y es tan eficiente haciéndolo que es capaz de llevar el pensamiento de una persona a través del tiempo, de una generación a otra. Pocos inventos tan productivos que den además tanto placer, no solamente sirven para la instrucción, sino que evidentemente los libros son fuente de ludismo, de placer, y entonces en ese sentido yo creo que sí, que pocos inventos tan productivos y al mismo tiempo tan lúdicos hemos hecho como humanidad. Que millones de personas en el mundo no saben ni siquiera tomar un libro en la mano y decir, puedo leer, puedo decir una frase, puedo aprender de este libro, o puedo escribir lo que pienso, puedo transmitir al mundo palabras mías en un libro, en una hoja. Y eso es algo que las personas agradecen mucho. Leo los libros, las tareas que me dejan. Hay libros en la biblioteca que los tengo que ir a buscar para sacarlo de la tarea. A veces presto la computadora y me pongo la computadora. Me gustan ¿cómo se llama? Ciencia, pero me gustan sobre todo aventuras que han corrido personas como ¿cómo se llama? El Che Guevara. Me gusta Abelardo Cuadra. Son libros que yo he leído, que son de Cuba y que son buenísimos. Uno se desarrolla mucho, ¿cómo se llama?
leyendo cualquier libro que uno se centra y le guste y la broma, y uno siempre sabe que no lo van a engañar. Seguramente después del hambre, yo diría, ¿no? No hay otra mayor injusticia o desigualdad social que el no tener acceso a la cultura, ¿no? Y hacer que las bibliotecas pues, se abran y que también sean espacios para la gente que las utiliza pues, para aumentar su conocimiento, incluso para estudiar o para hacer investigación, y al mismo tiempo sirva para que personas que pueden ser analfabetas precisamente inicien ese camino hacia la alfabetización, hacia el conocimiento. Después de la posalfabetización, que consolidas, es evitar el peligro del analfabetismo de retorno, es decir, que por desuso se vuelva a perder las competencias que se adquirieron en la alfabetización. Entonces, las políticas públicas aquí son fundamentales. Es inconcebible que con los avances tecnológicos y con el desarrollo humano y cultural que tenemos en el siglo XXI, tengamos todavía gente que no sepa leer y escribir y por tanto esté en una situación de desigualdad brutal. En nuestras sociedades avanzadas podemos encontrar diferentes tipos de analfabetismo, porque otra cosa que seguramente valdría la pena aclarar es que no solamente hay el analfabetismo, digámoslo así, clásico, ¿no? De las personas que no saben leer y escribir, ¿no? Por ejemplo, uno de los analfabetismos que intentamos combatir en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas públicas de Barcelona es lo que se le llama el analfabetismo digital, ¿no? Analfabetismo era la incapacidad en relación a la lectura y la escritura. Todavía, si consultamos un diccionario, nos dirá que analfabeta es una persona que no sabe leer ni escribir. Pero, lógicamente, los cambios científicos y tecnológicos y de todo orden han generado nuevos códigos, nuevos lenguajes y, por tanto, nuevos analfabetismos. Hablamos actualmente de analfabetismo digital, por ejemplo, de analfabetismo comunicacional, por ejemplo. Y, concretamente, se habla, yo en mi caso, por un maestro, un pedagogo revolucionario, Paulo Freire, de analfabetismo político. Seguramente porque el analfabetismo político está en el origen de todos los otros analfabetismos. En una ocasión, Bertolt Brecht escribió el siguiente poema. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler de los zapatos o las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. A muchos gobernantes de grandes naciones, no quiero mencionar cuál, no me interesa, vamos, piensan que invertir en educación